Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Una vez más volvemos con otro programa centrado en un crimen antiguo y literario. Quizás más interesante por las consecuencias de orden artístico y la repercusión mundial que ha tenido que por el crimen en sí mismo, que no deja de ser pues un crimen rural de aquella España profunda de hace casi prácticamente un siglo. Un crimen que ha dado lugar, como digo, a que se escriban novelas, se roden películas y se lleven al teatro de la magistral mano de Federico García Lorca. Bodas de sangre. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. El cortijo del Fraile, situado en el término de Níjar, en Almería, está en ruinas. Solo queda en pie la capilla. Tras el suceso que inspiró la obra de Lorca, se convirtió en el plató de rodaje de los spaghetti western más legendarios. El bueno, el feo y el malo, o por un puñado de dólares, se rodaron allí. Para llegar al cortijo del Fraile, hay que desviarse desde la barriada de los Albaricoques en dirección a las montañas por pistas llenas de pedruscos, barro y charcos, hasta llegar al centro de una gran llanura en donde, rodeado de campos de cultivo, reposan los vestigios de lo que antaño fue un fértil ingenio. Sin más vegetación que la palma, la leña y las atochas, el sol de verano cae en misericordia sobre los cerros chatos y pelados que rodean el cortijo de secano. Con capilla, habitaciones, cuadras, cripta, un campanario y hasta un horno para hacer el pan más famoso de la zona, el lugar era el orgullo de su dueño. Los lugareños lo conocían como el Cortijo del Hornillo. El nombre del cortijo viene de los frailes dominicos que en el siglo XVIII lo levantaron. La desamortización de 1836 hizo que la finca pasara a manos privadas, y en aquel momento se acabó el cortijo para los frailes. Se lo confiscó el Estado al entrar en vigor de las leyes de desamortización de órdenes religiosas impuestas por el converso Mendizábal, el empleado de la banca Rothschild. Tras una subasta, pasó a ser propiedad privada y los echaron de allí. Dedicado desde entonces a las labores del campo, el cortijo disponía de varias edificaciones donde vivían los propietarios y algunos de los empleados. Este fue el escenario del crimen. El 22 de julio de 1928 ocurrieron los hechos que vamos a relatar. El cortijo era propiedad entonces de un adinerado caballero de Almería que se había marchado a disfrutar de la vida capitalina, dejando la finca a cargo de un aparcero. Del cortijo del Fraile dependían otros más pequeños, y colocarse allí dentro era un buen negocio. Allí vivía Francisca Cañada, conocida como Paca la Coja,
joven de 26 años, hija del aparcero. La cojera se le originó cuando, siendo niña de cuna, el padre le dio un crujido en el culo y le sacó el hueso de la cadera, así decían. La niña tenía entonces pocos meses y lloraba desconsoladamente en la cuna. El padre, para acabar con el llanto, le dio en el culo repetidas veces. La cojera, ya irreversible, se descubrió cuando la niña intentó dar sus primeros pasos y los médicos no pudieron recuperar la pierna. Quedaba inútil para trabajar en el campo e impedida para desarrollar una vida normal. Este hecho produjo un fuerte sentimiento de culpa en el padre, Francisco Cañadas, conocido en la zona como el tío Frasco. Más aún, teniendo en cuenta que en aquel tiempo un defecto físico suponía la inutilidad total para el que lo sufría, con su cojera a cuestas y a diferencia de sus hermanas y de las otras chicas del lugar, en lugar de dedicarse a las duras faenas del campo, Paca aprendió a bordar, a coser y a hacer encajes, actividades que entonces estaban reservadas para las mujeres de un cierto nivel económico. Y procurando, como se decía en la época, verla recogida, el padre decidió dotarla en matrimonio con las tierras del Ualís y 3.500 pesetas, lo que era entonces un signo de riqueza. Aunque los hermanos de Paquita se aguantaron con que ésta fuera la beneficiaria, una de sus hermanas, Carmen, parece que no tuvo la resignación del resto de la familia. Ella y su marido, Francisco Pérez Pino, habitaban con sus 2 hijos pequeños una de las casitas del cortijo El Jabonero, situado en la carretera de Almería a Níjar. Con ellos vivía su cuñado Casimiro, de 29 años, al que todos describían como persona bondadosa, humilde y un poco inocente, por lo que a Carmen no le fue difícil animarle para que se casara con su hermana, diciéndole que iba a tener mucho dinero. Con la mediación de Carmen, Casimiro y Paca se hacen novios, y Carmen empezó a prepararse para mudarse al cortijo del fraile, señalando la boda para el 22 de julio. Al tiempo, en el cortijo de Los Pipaces vivía una tía de la novia, la madre de Francisco Montes, un muchacho noble, muy guapo, sin demasiada personalidad y muy atado a las faldas y deseos de su madre, que pensó que su hijo bien podría hacer una buena boda casándose con su prima Paca la Coja. Llegó el día de la boda y Casimiro Pérez Pino estaba junto a numerosos invitados esperando el comienzo de la ceremonia. Pero, tras mucho esperar, Paca no apareció, por lo que los invitados se retiraron contrariados. Uno de ellos, en su camino de regreso, a unos 8 kilómetros del cortijo, en la zona de la Serrata, encontró el cadáver ensangrentado, tendido en la cuneta y semioculto entre unos matorrales del primo de la novia, Francisco Montes Cañadas, conocido como Curro, de 34 años. Quien lo descubre no andaba solo el camino, ya que otros invitados volvían a sus casas, y ante sus gritos pidiendo auxilio al hallar el cadáver, acudieron numerosas personas. Avisada la Guardia Civil, en un lugar cercano al del hallazgo de la víctima, detuvo como sospechosos de haber cometido el asesinato a Paca y a su padre, el tío Frasco. Los dos permanecieron presos en Níjar durante 3 días, bebiendo agua como único alimento. En ese momento, ella estaba magullada y tenía las ropas desgarradas. Ya en el cuartel, Paca declaró que había huido con su primo Curro, emprendiendo la fuga a lomos de una mula la noche anterior, pero que al llegar al lugar del crimen le habían salido al encuentro una pareja de enmascarados, efectuando uno de ellos 4 disparos con un arma, impactando con 3 de ellos en Curro, resultando uno mortal. La mujer atacante la emprendió con la novia que iba vestida con sus galas nupciales y, descargando su ira, intentó estrangularla con una de sus prendas. Solo dejó de atacarla cuando quedó semi-inconsciente y la dio por muerta. El agresor y su compañera se dieron entonces a la fuga. El frustrado novio fue inmediatamente detenido, pero negó su participación en los hechos, y la posibilidad de que Casimiro hubiera participado estuvo siempre descartada, porque en todo momento había estado acompañado por los invitados a la boda. Paca no llegó a acusar a nadie durante los interrogatorios, pese a que, según se narra en los diarios de la época, sí reconoció las voces de los que a poco acaban con su vida. Tras la declaración, el asunto quedó envuelto en el mayor de los misterios. Los culpables no aparecían, y padre e hija seguían presos en Níjar, hasta que Carmen y su marido se presentaron voluntariamente y se declararon culpables. Si bien José declaró que él no apretó el gatillo del arma, pero que tenía quien lo hiciera, que él no tenía revólver y que habían llevado a otro del que no podían decir el nombre, porque le matarían a él y a su familia. Rápidamente el público le apodó el criminal.
En el juicio, la novia acusó al hermano de quien iba a ser su marido, José, de ser el asesino, José Pérez Pino, labrador de 43 años. Pero según se dijo durante el juicio, una vecina había entrado en la casa de Curro y de la madre de este, diciendo a la anciana: «Chiquilla, ¿qué haces a estas horas?». «Pues mira, que me ha dado la idea de hacer estos puñalillos, porque no voy a estar de boda ni mucho menos, y además puede que esa boda se celebre aquí». Acto seguido, la vieja, llegando aún más lejos, le aseguró a la vecina que su hijo se iba a llevar a la novia a su casa esa misma noche. La vecina era amiga de Carmen, por lo que corrió pronto a contarle lo ocurrido, y la hermana de la coja decidió salir a buscarla y sorprenderla en su huida. En la búsqueda, los fugitivos fueron sorprendidos escondidos tras unas de las escasas palmeras que había en el recorrido, y allí se perpetró el crimen. La sentencia condenó a Pérez Pino por homicidio a la pena de 8 años, privado de libertad, 1 mes y 1 día de arresto mayor, y al pago de 100.000 pesetas de multa y otras 10.000 más para satisfacer las costas. Estuvo encarcelado en el castillo de Sorbas, en donde cumplió 7 años de prisión, saliendo de la misma para morir. Y Carmen estuvo presa 3 años. Los indultos, promovidos tras el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la República, dieron lugar a que solo cumpliera esos 3 años de la pena impuesta. Poca pena al final para el crimen cometido. Vivió otros 30 años y nada más se supo de su vida. Parecía en principio que se trataba de un crimen por honor, pero definitivamente el móvil fue mucho más pueril, pues no era otro que el dinero. Todo quedaba en la familia. 2 hermanas para 2 hermanos. Las actas del sumario desaparecieron sin saberse cómo, y nunca más se supo. Tras el juicio en el que fuera condenado su primo y raptor, aparecieron en el diario de Almería unas declaraciones de la novia en las que explicaba que «yo no quería a Casimiro, mi novio, y sí en cambio estaba enamorada de mi primo, Paco Montes. Y como éste no le hacía caso, tal vez por dar recelos, Paca se puso en relaciones con Casimiro». Paca la coja, la novia, vio vestida de luto a partir de los hechos relatados y habitó en un cortijo a las afueras de Níjar junto a sus 2 sobrinas toda su vida. En cuanto al novio, Casimiro, nada más producirse su excarcelación, fue visto por el centro de Almería. Se casó con Josefa Segura 6 años más tarde y tuvo 2 hijos, fijando su residencia en San José, no muy lejos de Níjar. Ni Paca ni Casimiro volvieron a verse jamás, ni comentaron nunca su caso en público. Miguel de Cervantes dejó escrito en su inmortal obra de la Galatea que si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Y quizás por ser así, fueron recogidos en una novela corta de la escritora Carmen de Burgos titulada Puñal de claveles, aunque con un final muy romántico y bien distinto, que termina el relato con la fuga de la mujer protagonista que elige su destino por encima de los condicionamientos sociales. Mucha literatura y poca realidad. A su vez, Federico García Lorca, con su indiscutible genio, se inspiró en los hechos que cambió para darles una mayor intensidad dramática y estrenó el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid su hoy conocidísima obra titulada Bodas de Sangre, que fue estrenada por la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado, y no tardó en ser llevada al cine por Edmundo Quibur, siendo protagonizada esta película por la musa de Lorca, Margarita Xirgu. En Bodas de Sangre los novios sí se casan, acentuando de esta manera el desenlace de amor y muerte. En el drama, a Paco Montes le llama Leonardo y está casado. En la obra mueren tras una cruenta pelea el novio y Leonardo, y así consiguió que la historia alcanzara la intensidad que buscaba, pero la historia estaba muy lejos de la realidad. Federico construyó un gran drama sobre un argumento que, siendo él estudiante en la residencia de estudiantes de Madrid, y a partir de esta noticia que leyó en el ABC, pudo escribir con claros tintes de tragedia sobre la vida y la muerte, alcanzando estas dimensiones de tragedia griega. No tardó en alcanzar esta pieza de teatro fama universal, por lo que hoy resulta muy conocida. Pero el Cortijo del Fraile, casi un siglo después, no quedan sino ruinas. Se llega por la salida 481 de la autovía entre Murcia y Almería, desde la carretera que une Fernán Pérez con los Albaricoques. Hay un par de caminos de tierra y grava que se internan en un paisaje bello y agreste que pertenece al Parque Natural del Cabo de Gata. Aquí la tierra es dura y yerma,
y raramente veremos manchas de regadío. Lo que mejor ha aguantado el paso del tiempo ha sido su capilla. Desprovista ya de toda ornamentación, conserva el altar, las hornacinas de las figuras y el sitial del coro. Quedan algunas estanterías rinconeras, la chimenea de la cocina, muebles rotos y el enrejado de las ventanas. Y aún puede contemplarse el enorme patio en torno al que estaban dispuestas las edificaciones, algunas de ellas ya solo puertas en el vacío, y montones de piedras que formaron sus muros caídos. Salvo una placa en su entrada, nada haría pensar que este olvidado lugar fue el escenario de una tragedia que se ha paseado por teatros de medio mundo. Pero no estamos en una hacienda cualquiera. Estamos en el Cortijo del Fraile, el escenario de un crimen, el de bodas de sangre, el del bueno, el feo y el malo. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. De vuelta de la publicidad, un programa más. Estamos nuevamente con todos ustedes con un crimen que verdaderamente ha traído cola, porque desde luego ha dejado un rastro literario importante. Tenemos esta noche aquí con nosotros, como no, a Lis Pérez, especialista en botiquines y tiritas. Lis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Fernando, nuestro criminólogo motero. Buenas noches. Jorge García Vergara, abogado de cabecera. Buenas noches, Francisco. Marcos López Cerrador, novelista. Buenas noches, queridos amigos, un día más. Álvaro Miranda, técnico de sonido. Buenas noches. Director de Con 2 de Azúcar en Onda Universitaria.es los martes de 4 a 5. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Encantado, un día más, a tope. Bueno, pues cuéntame, empezamos. Qué tranquilo te veo. No sé. La tila. Venga, déjate de rollos, cuéntanos. A tiros. Pues un disparo. Ya, como siempre. Como siempre. ¿Con un revólver? Pero que la gente no escucha todos los programas. Hay gente que escucha un trozo de uno, un trozo de otro y que no Ya. se enteran, que se lo expliques. Sí. Que ya sé que es lo mismo, que le han pegado 2 tiros, pero que se lo cuentes. Pues un disparo en la cabeza, con un orificio de entrada. Mucho menos original que darle a uno con un loro de 20 kilos. Para mí, sabes que sí. ¿Dónde Que va a para parar? mí, los disparos son un poco originales. Un orificio de entrada con un único orificio, esta vez. Heridas alrededor con las escoriaciones, que son como quemaduras del roce que hace la bala en el cuero cabelludo, porque fue en la cabeza. Y posiblemente no tengamos orificio de salida. Depende de la distancia. Hombre, en la cabeza, siendo un impacto en la cabeza, es probable que sí, porque no tienes una masa ósea suficiente como para andar reteniendo, desviando en gran medida el disparo del proyectil. Normalmente en la cabeza, si le metes un tiro a alguien, lo que se produce es, bueno, el típico traumatismo, con rotura de todos los tejidos, Sí. con pérdida de masa encefálica, Por supuesto. algo de cuero cabelludo por los suelos. No me voy a privar de decirlo. Las meninges rotas. Te gustan a ti, ¿eh? Total. Y funciona así, entonces, bueno, Claro, un disparo en la interviene cabeza, también. un disparo en la cabeza. A veces hay personas que reciben un disparo y quedan en estado vegetativo o incluso sobreviven, que hay Sí, algún caso, sí, pero sí. no es lo habitual. No, normalmente con un disparo en la cabeza la muerte se produce prácticamente seguro. Pero muchas veces cuando estoy haciendo los casos se complica porque nunca sabes tampoco la distancia, el calibre hay veces que tampoco lo sabemos, las condiciones de la Calibre sí, en víctima, este del caso hueso. estamos hablando de un revólver de Smith Wesson del calibre 38, que es un calibre muy normal, y es un calibre de uso corriente. Ya lo era en aquel entonces. En aquel entonces todavía había cartuchos más potentes y se estaba viajando hacia el 9 Parabellum en el tema de las pistolas. Se viajaba de los 44 o 45 hacia el 38 y es cierto que todavía se usaban calibres son más potentes. Pero con un 38, que es de uso corriente en revólver en la actualidad, vas apañado, ¿eh?
si te sacuden. Sí, no. Yo creo que incluso a una distancia un poquito... Da igual la distancia. Claro, Como te arre, vas a apañar. Sí, en cualquier parte del cuerpo. Da igual que seas a 10 metros, a 15... hombre, si es a cañón tocante, ni te cuento. Claro. Pero un disparo a quemarropa hecho a 20 centímetros de la cabeza... Sí, a 20 centímetros. Despídete del tema. Sí. Y por el contexto en el que se produce, en este caso la muerte, no tuvo que haber una gran distancia, pero tampoco fue a quemarropa. Me imagino por lo típico, 2, 3, 4 metros, que es una distancia como para no fallar. Claro, porque tampoco es no habitual fallar, disparar a la cabeza y además acertar, por muy instruido que estés, a un blanco en movimiento y en la noche y en estas características. Con lo cual cabe pensar que fue a una corta distancia, tras una conversación más o menos acalorada, en el que la persona que va armada dispara y tiene la posibilidad de, sin tener que ser un gran experto en tiro, ni estar especialmente instruido, impactar. Pero a corta distancia es 2 metros. 2 metros. ¿Y tú crees que a 2 metros tiene salida? Sí. ¿Sí? Sí, a 2 metros tiene salida. En la cabeza sí. En el pecho puede que no, porque depende, ya te digo, de los tejidos, claro, de la masa, pero ahí de la a mí me resistencia que resulta... el tejido, de los fluidos. Claro, pero ahí, por cabeza. ejemplo, me resulta más fácil que haya salida en el pecho. Sobre porque todo, los tejidos blandos y los duros es más difícil tú fíjate que atravesarlos. es característico. Persona que se suicida con un arma en la boca, los sesos le aparecen en la pared de atrás o en el techo. El pecho, sí. O sea, ¿por qué? Pues Si porque, no lo hace para arriba y se salva. bueno, muy para arriba tiene que ser. O que se desvíe, que yo también ha habido casos, yo recuerdo en el año 80 y poco estar un día de servicio con un suicidio en el cuartel y con un suboficial que se metió la pistola en la boca y se la voló. Y llevaba una porquería de pistola, llevamos 6.35, de aquellos cutres, el equivalente a un 32 más o menos, y se voló la tapa de los sesos, y estaban los sesos pegados allí en la lámpara. ¿Pero de qué manera? A alguien se le está acoplando algo y creo que es a Marcos. ¿No? ¿No? Vale, pues no es a Marcos. Pues eso. Pues eso es lo que tenemos. Y el orificio de salida con la piel hacia afuera, en forma de estrella. Sí, por lo toda típico. La presión de... La masa y fluidos que arrastra hace un orificio de salida más grande que el de entrada y la expulsa fuera. Y hay veces también que en el orificio de entrada también puede ser, en vez de suelen ser hacia adentro la perforación, y hay veces que es la piel queda en estrella también hacia afuera, porque cuando es muy cerca lo que hace es los gases entran entre la piel y el hueso, sí, lo levanta. Y por presión sale hacia también afuera. También depende mucho el tipo de proyectil que se use. Si es una munición blindada, semiblindada, es plomo, ya no solamente el calibre, sino es que también el tipo. Claro, en este tipo de heridas en este caso es muy es un difícil. proyectil blindado. Es un proyectil, en este caso concreto de Níjar, era un proyectil blindado recubierto de latón, de plomo recubierto de latón. Claro, en general las heridas por arma de fuego pueden ser tan diversas que a veces es muy complicado. Pues entonces, si son tan diversas, no nos cuentes siempre lo mismo, porque cada vez que matan a alguien a tiro, vienes y nos largas el mismo rollo. Te aprendiste el primero y a partir de ahí ya te has vivido de la renta. O sea, es que no me gustan nada, además. Es que son muy poco originales. Claro. No, nada. Yo no nunca, es lo mismo. Nunca, a ver, esto no va es a lo sonar mismo feo, que pero te nunca mataría a alguien con un disparo. Ya con un loro de 20 kilos, ya la cosa cambia. Porque claro. A mí lo del loro me llama la atención. Pero bueno. Ahora, lo tuyo a ti te veo yo más con el veneno. Inteligente, ducha en ciencias, con mala uva, veneno. Sí. No a ti te veo poco vedada a la violencia interpersonal. No te veo. Yo te veo a ti como iba a sufrir seguro. Yo no, yo por el un día me va a costar un disgusto. Yo por el pronto me veo más cerca del loro de 20 kilos. Como tengo un pronto muy malo, como tenga el loro cerca, le meto un lorazo que me veo más cerca del loro, pero a ti no, a ti te veo más con el tema este. Ahora tenemos aquí a nuestro querido amigo Fernando, nuestro criminólogo motero. Fernando, ¿qué nos cuentas de esto? Porque algo habrás escrito, te veo ahí con 2 folios. Pues sí, hay ciertas cosas. Yo, por ejemplo, entiendo que no es un asesinato premeditado porque el asesino, que era el yerno, el tal José, había bebido, se lo encuentra por la noche, se atacó
se da en él temas de honor, despecho, deshonra, traición, orgullo herido, el ser el hazmerreír de la familia y el pueblo si estos dos se fugaban. Luego la hermana, que es su mujer, que es la hermana de Francisca, la Coja, que es ella es un interés económico muy claro, era el tema de herencia, que se quedaba sin herencia si no se casaba porque el matrimonio había sido pactado, dejaba sin herencia a sus 5 hijos, entonces claro, aquí se mezcla todo. Es pues parece un culebrón venezolano típico. Resumiendo, así por encima, a grandes rasgos que se dice. Es que se mezcla todo. Pero que fue fortuito. Que fue fortuito. Sí, hombre. Como sigas así, te iba diciendo que fue accidental. No, claro. Jorge, diré algo tú, hombre, diré algo tú. No era la noche, eran sombras, ¿no? Como decía un eminente. Sí, claro, es que ellos huyen y les encuentran, pero por la casualidad de que uno vio que la madre del que huía había hecho buñuelos, y cuando se hace buñuelos es que se supone que se iban a casar, estos iban a pasar la noche juntos, para que parece que ella había sido desvirgada y entonces ya no se podía casar con el prometido. Pero si se estaba casando con ella y la Coja. Huyen con un burro. Orden. ¿Cómo vas a huir con un burro? Orden. Dos en un burro. Orden, Jorge. Para, Fernando, para. Orden. Una cosa es que no sea premeditado. Que llama al alguacil. Parece todo como muy precipitado. Que pero según Fernando esto no es accidental. Lo precipitado no es fortuito ni accidental. No deja de ser una muerte intencional. Es decir, cuando coge el arma para matar. Y entonces... La intención puede suceder en una décima de segundo. Si fuese fortuito, habrían salido absueltos. Porque el caso fortuito es una causa que exime la responsabilidad criminal. Hay una manifiesta intención de matar. Otra cosa es que, claro, nadie sabía que Paca la Coja y su amante iban a huir a esas horas. Con lo cual, si lo hubieran sabido, a lo mejor hubieran premeditado el hecho de vamos a encontrárnoslo y a matarles. No era el caso. Pero sí se va desarrollando una dinámica tal vez muy precipitada, pero el elemento, el animus necandi, el ánimo de matar, es indiscutible. Yo no lo tengo claro. Pero ¿y no crees ellos que pelean? Sospechaban algo? El arma era del muerto, es decir, ellos pelean, se cae el arma porque no sabemos si la intenta empuñar o no empuñar, o se cae porque no está nada claro, el otro coge el revólver y le pega el tiro, pero el ánimo de matar, si se están dando de tortas, no sabemos el ánimo si era de matar o liarse a tortas. Entonces yo no lo tengo claro. Bueno, en el momento que coges un arma, creo que tienes algo más o menos claro, ¿no? Sí. No sé, ¿eh? Sí, pero depende, porque si se le cae el arma y el dueño del arma intenta cogerla, tú cuando te estás peleando con él, la coges como defensa. No sabemos, sí, pero no está claro el tema. Sí, pero los disparos eran mortales de necesidad y en la cabeza. Sí, claro, ya es algo un poco indicativo. Pero si el muerto de que coge el arma en vez del otro, muy espontáneo, muy fortuito, tampoco. A la cabeza pero si hubiera sido al revés, que el otro para defenderse, el muerto, coge el arma y le pega los tiros al otro, pues ya no sería fortuito, sería legítima defensa. Claro, es en defensa, claro. Sí, pero ¿Cómo se notan las tablas ahí? Ahí no, ahí te han dado matarile, Fernando. Ahí te ha dado matarile, Jorge, que las tablas son las tablas. Oye, Marcos, vas a decir algo hoy, porque esto se va a acabar, como sigas así. A mí me cubren los magistrados de la audiencia de Almería, que en definitiva es lo que hago. me acojo a los hechos probados de la sentencia. Pero Fernando, tú... Que sea en defensa propia, si hubiera sido al revés, no deja de ser un homicidio. Ojo. Sí, bueno, pero con la... Yo no lo estoy calificando de asesinato. Si cada vez que matas a alguien... De homicidio, sea cualquiera de los dos. Siempre que matas a alguien es un homicidio. Ahora bien, si alguien, se te aplica la eximente completa de legítima defensa, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. De legítima defensa el muerto, porque el otro puede decir que claro, es que no sabemos de arriba abajo, porque también el asesino puede decir que era legítima defensa, que el otro cogió y como se estaban peleando le quitó el arma y por legítima defensa él le pegó 2 tiros al muerto. Me parece que a ti en Hollywood te van a contratar cualquier día. No, es que no está claro. Cuando no está claro, yo creo lo que toco. Saltemos al siguiente. No creo. Saltemos al siguiente asunto. Yo creo que había 4 tiros en la cabeza y 1 en el pecho. Entonces, no sé, yo creo que muy
accidental no es eso. 4, hombre, vamos a ver, Jorge, 4 tiros en la cabeza no es accidental, 4 accidentes consecutivos separados por décimas de segundo en la cabeza de otro. Si es con una metralleta puede que le caigan 4 y 18. ¿Ves? Es cuestión de imaginación. Locura transitoria. Tú te ves amenazado y si tiene 8 tiros, le pega 8 tiros. Y si tiene una repetidora 15 y tiene un rifle de asalto, le pega los 15 tiros. Tú no sales. Se cayó y se clavó el cuchillo también, ¿no? Tú en la noche, Fernando, no sales al encuentro del muerto atemorizado. ¿Qué es eso? Bueno, partimos que este venía bebido. Vamos a ver si lo entendemos. Unas personas que se fugan en un contexto social, rural, ignorante, que ya de por sí llama la atención el arma empleada en el crimen, un revólver. No es una escopeta. Que en la noche, en un lugar de paso, les sale, y valga la redundancia, al paso de esa pareja. A continuación, se produce una diferencia de opiniones como mínimo, un roce, un choque verbal, del cual resulta la muerte de uno de ellos. Pero el que allí llevaba el revólver consigo, lo cual implica una disposición previa a matar, al menos que asume la posibilidad de tener que utilizarlo. Por lo tanto, ya no cabe que sea algo improvisado, ya no cabe que sea algo que ha surgido sobre la marcha. No, hay una aceptación previa de que eso puede ocurrir. Por lo tanto, eso ya excluye cualquier forma de accidentalidad y cosas parecidas. Una vez que se inicia, hay una persistencia en el ánimo, el animus necandi, que es lo que se dice en derecho, que es la intención de matar, el animus necandi. Hay una persistencia en él que consiste en disparar reiteradamente hasta 4 veces en la cabeza, lo que necesariamente implica que tras el primer impacto la persona con un 38 se ve desplazada, cae en el suelo y para propinarle los 3 disparos siguientes tiene que hacerlo directamente apuntando a la persona que yace en el suelo y rematarla. No cabe la posibilidad de disparar 4 veces en la cabeza a una persona estando de pie. Por lo tanto, eso significa un transcurso de tiempo que excluye cualquier forma de enajenación mental transitoria porque el actuar así implica el acto reflexivo de primero disparo, luego me aproximo, vuelvo a seguir disparando. Por lo tanto, no puede haber ni accidentalidad ni enajenación mental de ningún tipo. Hay animosidad, intencionalidad, premeditación y es un asesinato como un piano de cola. Pero es que además implica, y ahí es donde tú como criminólogo nos podrías apuntar más, nos podrías apuntar un poco más. Por lo pronto permíteme terminar. Era por la noche, no sabemos si era una noche Perdóname. oscura, si tú ves que el otro cae Fernando, o no, que de momento, y tú tiras que de para momento, asegurar la pieza. Fernando, que de momento el programa lo voy a seguir dirigiendo yo. Ya, pero que yo entonces, cuando te yo estás diciendo doy una premeditación de matar, ¿no? Porque él se lía tortas con el otro y se cae el arma y lo coge y le pega los tiros. Pero era por la noche, no sabemos si había luz o no. Los turnos de palabra lo voy a seguir repartiendo. Ya, yo. bueno, pero... Sí, los turnos de palabra los sigo repartiendo yo. Entonces, cuando una persona actúa así y actúa de esa manera, además, que deja claro una cuestión, que es que no existe ninguna forma de anonimato en el crimen. ¿Por qué? Porque la persistencia en el acto de matar y los 4 tiros que le sacude demuestran un enconamiento del autor del crimen respecto de la víctima clarísimo. Ahí subyace el odio. Hay un vínculo afectivo personal de orden negativo entre victimario y víctima. Por lo tanto, todo eso hace que físicamente la forma en la que se ejecuta el crimen te dice claramente y se puede perfilar cómo todo eso es así. No puede haber nunca enajenación mental. Hay una aceptación previa de esa conducta porque porta el arma consigo y como consecuencia del desarrollo del íter, del desarrollo del crimen, necesariamente tiene que persistir en la conducta de forma reflexiva, porque tiene que no solamente disparar una primera vez, que podría ser incluso accidental, saco el arma, no tengo intención de matar, estoy en medio de una discusión, solo quiero atemorizar y se me escapa un disparo. Le acierto en la cabeza. ¡Qué fatalidad! Ojo, que el arma no lo llevaba el asesino. Perdón. Lo llevaba el muerto. Perdón.
Sí. No, es que puedes prestar a equivocación. El arma lo lleva el que huye, no el otro. No. Suponemos sí. que sí. No. El arma se sabe que lo lleva el que huye. ¿Y por qué lleva el arma? Porque se teme lo peor de que si sale un familiar, un vecino o algo, se tenga que liar a tiros. Ojo, que cambia mucho todo. Bien, no es lo mismo que el asesino lleve el arma yo no tengo y la utilice, que la lleve el otro por si un aquel. Es que yo no tengo la certeza de que el arma ya... En el caso pone que el arma la llevaba él, el muerto. Ahora vamos y a no pasar... estamos hablando de la hermana. Pero vamos a saltar de esto. Que es la que sujeta a la otra hermana para que no intente ayudar al otro que le están dando los tiros. Pues vamos a intentan estrangular, además. Oye, pero vamos, un momentito. Pero es que estamos centrándonos en los hombres y que no se nos olvide que la cómplice es de armas tomadas. Insisto en que me dejéis conducir el programa. Entonces, saltemos ya de este tema porque no nos queremos atrancar y continúa con lo que nos estabas contando del resto. La participación de esas mujeres, el medio, el perfil del lugar geográfico, el perfil, el momento social. ¿Cómo todo esto, Fernando? Vamos a ver, hablamos de la España rural de hace muchísimos años y como del 28. Claro, pero es que el honor en los pueblos, la deshonra, porque tú vas a hablar el odio de él, yo no le llamo odio, le llamo el despecho, o la vergüenza, la deshonra de la familia, que tenían un matrimonio pactado y de pronto iban a ser el hazmerreír. Eso no es odio, eso es la vergüenza que va a pasar toda la familia, no solo él. Y la hermana que se queda sin la herencia para sus hijos. Pero lo importante... Y de hecho la sujeta a la otra para que no defienda al novio que es el muerto. Pero saltando, como estamos saltando de lo criminalístico a lo criminológico, lo verdaderamente importante es, como decimos siempre, el cómo una sociedad mata y muere igual que piensa y que vive. En este caso nos encontramos fenómenos de los que Marcos nos va a hablar, como es el matrimonio pactado, una España analfabeta, el sentido ese del honor y de la vergüenza que tú dices y que nos permite realizar un perfil, no solamente de la víctima, sino también del criminal y viceversa. Es decir, este es un crimen que en este momento no podría ya tener lugar en España. Es un crimen en el que las coordenadas en las que se produce, de orden mental, del paradigma desde el cual la sociedad vive, esto ya no se da. ¿No es así, Marcos? Pues efectivamente, gracias a Dios también ha cambiado mucho nuestra forma de pensar en determinada. ¿Tú te casaste de buen grado o te llevaron a la iglesia en un matrimonio concertado? Yo me casé encantado y después de 42 años casados, pues sigo... O sea, no te fueron a buscar a casa con la escopeta. Encantado por encantamiento sería matrimonio nulo. Bueno, sí. No tengas mala fe, Jorge. Digamos que tengo un matrimonio nulo por encantamiento desde hace 42 años. Pero visto que soy feliz con ello, más vale que lo dejemos estar, ¿verdad? Y entonces sigue, Jorge. Efectivamente ha cambiado, hombre, para bien en muchas cosas y para mal en otras. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, lo que más me llama la atención de este caso, como escritor, lo que me llama la atención es como de un hecho, en principio bastante banal, con ciertos tonos de vulgaridad. ¿A qué llamas banal? Pues vamos a ver, porque son gentes movidas por sentimientos muy primarios, muy básicos. Y si analizamos los hechos, lo que no podemos es analizarlo a la luz de bodas de sangre. Lo que tenemos que analizar es los hechos tal y como crimen de Níjar. Entonces hay un elemento muy prosaico, que es el dinero, y que es que el estropearse la boda hace que no se tenga el control en su momento de la herencia que se va a... Hay mucha distancia entre el crimen de Níjar y bodas de sangre de Lorca. Hay mucha diferencia en la esencia, y eso es lo que a mí me llama la atención como escritor. Quiero decir, basándose en un hecho banal, bastante prosaico, con personajes pues muy básicos y muy sencillos. Ella, por ejemplo, en la vida real es Paca la Coja. Es que estamos hablando de Paca la Coja. Y sin embargo, Lorca y el genio de Lorca es capaz de coger estos elementos tan básicos, tan prosaicos, tan banales, y convertirlos en una tragedia moderna. Casi griega, ¿no? Casi griega. Construir unos arquetipos, personajes construir arquetipos universales, llenos de valores profundísimos, llegando a lo que es la esencia, analizar la esencia del ser humano, es decir, poniendo en pie lo que es el tánatos
y el eros, y el talento que es como llegar, el genio, es como llegar a la esencia misma del ser humano, y ya digo, y convertirlo entonces en algo grandioso como es Boda de Sangre. Sí, que es porque partiendo de una simple cuestión como es que vamos a juntar las tierras y esto para hacer dinero, prácticamente eso es lo que se estropea. Cuando ella se va, lo que le estropea es el asunto, se lo estropea a la hermana y tal, porque es que son familiares. Porque todo el mundo le conviene aquello. Claro. Entonces, fíjate, le conviene sobre todo a los asesinos. Pero fíjate que se construye una historia que realmente, como tú dices, es esa gran relación entre el Eros y el Tánatos, entre el amor y la muerte, ¿no? El cómo tienen una vinculación, el origen de la vida y su final, el alfa y el omega de todo lo que existe. ¿Qué es lo que define al ser humano? Y el cómo Bodas de Sangre, Lorca consigue nacer, amar y morir. Plasmarlo, ¿no? Y aquí en este caso, fíjate, nos metemos también un elemento más, como es el elemento de los amores entre parientes. Amores que tienen un componente, en este caso, en el que en sociedades muy cerradas, donde convive muy poca gente, esa endogamia, estamos... Mucha de genética que ha dado lugar al tonto del pueblo. Por los cruces endogámicos de familias y de sangre, que en todos los pueblos hay un tonto y fíjate, muchas veces no hace mucho, 2 o 3 años, estuve en un pueblo en la Sierra de Gredo, que es un pueblo que tradicionalmente... Jorge lo ha apuntado muy oportunamente. También pasan algunas dinastías y casas reales. Hombre, pero no hay más que mirar la cara de alguna aficionada a los toros. Hombre, donde se produzca esa endogamia, se van a producir los mismos efectos. Sea por localización, sea por... Entonces, fíjate, te hablaba que en la Sierra de Gredo, en un determinado pueblo donde hay muy poquitos habitantes, no era en la Sierra de Gredo, era en el norte, te paseabas por el pueblo y todos tenían la misma cara, con maños, pero hombres y mujeres. Además, muy feos. Ella con bigote también. Muy feo, pero todo muy feo, muy feo. Pero todos tenían la misma cara. No se diferenciaban nada más que los años. Hombre, porque era un pueblo en la sierra. A ver si me acuerdo exactamente cómo se llamaba. No lo digas para que no ofender. No. Y así es mejor siempre. Bueno, pues ya te digo. Entonces claro, es que se me ha quedado en cuanto a la palabra, es que estamos muy cerca de la prohibición, casi del incesto, del tabú. Es que estamos muy cerca de romper el tabú del incesto en sociedades tan cerradas, donde al final todo el mundo acaba siendo pariente y pariente cercano, Pero Paca la Coja nunca se casó, y al final la cosa quedó ahí perdida en el olvido, porque realmente lo celebérrimo, lo que alcanzó notoriedad mundial y lo que alcanzó fama mundial fue la obra de Lorca, no los personajes. Hoy probablemente la obra de Lorca hubiese vendido 200 ejemplares, que es una tirada normal de un libro de poesía, o 300. Pero es que hoy la obra de Lorca no tendría sentido. Y Paca la Coja saldría en algún programa de televisión de los que ponen por las tardes de modo repulsivo. Pero fíjate que entonces sí que retrató perfectamente la España profunda. Y un tipo de España profunda, es decir, es que aquello era real en aquel momento. Este programa, aunque a veces no reparemos en ello, si os dais cuenta, si pusiéramos todos los crímenes que hemos estudiado a lo largo de estos años en orden cronológico, lo que hemos hecho es una crónica social de España. Claro. Hemos contado cómo se vive, cómo se muere, cómo se mata, hemos hecho una crónica política. A mí me sorprende cuando algún oyente dice que discrepa de nosotros, pero digo, vamos a ver, ¿de cuál de nosotros? Si aquí no nos parecemos ninguno, ahora mismo estamos 5, tengo aquí a la perroflauta a mi izquierda, que va por libre, Fernando, que es justo lo contrario de la perroflauta, todo lo que en ella es blanco y el otro es negro, Marcos y yo en alguna cosa nos parecemos más pero poco, y Jorge y yo coincidimos lo con un huevo con una castaña, que más o menos son... Sí, que más o menos son redondos, pero en la forma de pensar, si os dais cuenta, aquí estamos personas creyentes, no creyentes, de una tendencia, de otra, de los contrarios a todas las tendencias. Es decir, y sin embargo, hemos conseguido hacer una narración de la vida española. Hemos hablado de los pueblos, de las ciudades, hemos hablado de cómo se vivía, hemos hablado de las fuerzas de seguridad en cada momento, hemos hablado de muchas y muchas cosas. Pensad cuando hemos tratado crímenes como cómo se vivía, las ejecuciones públicas, vendiendo barquillos,
cuando se mata a Higinia en Moncloa, en la del crimen de Fuencarral, o cuando Jorge consiguió rescatar el testimonio de la nieta, de la amiga íntima de Inés, de Inés María, del crimen de Don Benito. Aquellas migas que Fíjate, se comía, estás mencionando, aquellas migas que te eso gustaron. lo estás recuerdo. mencionando crímenes que salen en el libro que acabamos de publicar tú y yo, que se llama Crímenes de Cine. Y tú barriendo para casa. Y macho, no, vamos a ver, es que precisamente lo que tú cuentas. Crímenes de Cine significa que hemos cogido ¿Cuántos crímenes hay en el libro? Crímenes 12. 12. Hay 12. Que no lo sabía. Hay 12. Ahí. Entonces, 12 crímenes y además que son muy señalados, muy descriptivos. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti? Hombre, vamos a ver, el del Expreso de Andalucía A mí el que más. es muy bueno. A mí es el que más me gusta. Sí, Y sí, fíjate, porque de tiene todos una los- cantidad de elementos melodramáticos De y todos no sé los qué. que y tal, hemos sí. hecho en esta segunda temporada, Sí. desde que empezamos el Día de Autos, es quizás el programa con menos audiencia. Que tiene eso aquel. Lo que yo te decía, eso he dicho, quitad el chismito antes de empezar. Le he quitado la voz. Sí, le has quitado la voz, pero no la chicharra. Claro. Bueno, que os estáis desviando mucho. No, pero fíjate no, a lo que me refería. Fíjate que el hecho de hablar de crímenes de cine hace que hables del crimen que sucedió en una determinada época. Y describan la época, y describan los personajes, Claro. describan los caracteres, el ambiente social, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. y también describes la época en la que se hizo la película. Claro, pero es que se también hizo tiene la su aquel. película en otra determinada época y a lo mejor se hizo durante el franquismo, que tiene una posibilidad de descripción sociológica, de costumbre y demás. Tú fíjate, ¿Cómo se hace una versión? Pero es que luego, si además se hizo un capítulo en una serie de televisión ya en los años 80, pues fíjate, tratando un solo caso, la panorámica, la cantidad de personajes que estás tratando, tanto los reales, los del crimen y demás, como luego los actores, o los directores, o las películas, y sobre todo qué temas se ponen de relieve en uno y en otra visión, porque por ejemplo el tema de las drogas o de la homosexualidad en una película ni se toca y en la otra se evidencian, ¿no? Claro. Fernando, ¿qué ibas a decir? Que nos despedimos, es tu última intervención, aprovecha. Pues yo creo que no lo hemos tocado apenas, porque hemos hablado de los hombres, que yo creo que aquí la mala no es el asesino en sí, porque yo creo que es fortuito. Yo creo que es la hermana, Carmen, la hermana de la coja. Ella es la que incita al marido, que estaba bebido, y le cuenta toda la película del despecho de la familia, la deshonra que van a tener, que huye la hermana. Claro, ella estaba pensando en el interés económico que subyace, que es la herencia latente, pero yo creo que ella es la que incita realmente al otro a ir los dos juntos a buscarlos y bueno, ya sabemos el final. Y Fernando, como tú dices, si es que no hay un cuñado bueno, ni una cuña buena. Te pongas como te pongas. Hombre, aquí hablamos de la hermana de la coja. Por eso te digo, la hermana de la coja, que es la cuñada o bien de uno o bien de otro, claro. dependiendo del que triunfe. Con lo cual, al final, ¿de quién tenía la culpa? La cuñada. No falla. Si es que los cuñados ni solos ni en partidos políticos. Efectivamente, no puede ser. Bueno, no era la cuñada, era la hermana. Por ahora, si se casa es la cuñada. Sí, pero es que los otros no se iban a casar de momento, habían huido. No sabemos. Le estamos dejando traspuesto a Fernando. No, traspuesto no, es que habían huido porque la España rural, si tú pasabas una noche con una mujer, entonces se entiende que la habías desvirgado y por narices ya te tenías que casar, que es lo Pero que yo no pretendía. solamente entonces, también ahora. Porque entre la población gitana existen dos cosas: hacer boda, que es lo que implica el rito del pañuelo, etcétera, o escaparse. Uno se escapa, aparece 3 días después y ya son marido y mujer. Es decir, todavía esa mentalidad en una parte de la población está arraigada. Es decir, hay cosas que perviven más allá de las luces de neón y de las bombillas LED. Y ahí están todavía. Liz, ¿nos dices algo más de los muertos? Pues sí, mira, además... esto a lo mejor- Termina, que tienes 5 segundos. Sí, a Marcos a lo mejor que le gusta esto del cine, estaba la película de la novia ¿Sí? y han hecho un corto los familiares del muerto, en este caso, que siempre hablamos de los asesinos y tal, pero luego nunca se acuerda nadie de los muertos. Y la familia del muerto ha hecho un cortometraje también
sobre este tema. Eso con los Visto códigos, desde otro con punto de eso vista. lo que últimamente se está poniendo en moda es poner un código QR en la lápida en la sepultura y que el que se aburra se puede ir por los cementerios copiando códigos QR y viendo la vida de los muertos. Que, oye, hay gente, pato, que decía el gallo, y el que se aburre es porque quiere. Bueno, pues entonces vais a quedar todos despedidos al unísono, porque se nos acaba el tiempo y Álvaro me está mirando mal, me ha dicho que qué leches es esto, que por qué no terminamos ya, que llevamos más de 35 minutos hablando y os tengo que despedir. Marcos, adiós, vete, quedas despedido. Muy buenas noches, queridos amigos. Vale, ¿qué libro te decías? Era Crímenes de Cine, ¿no? Crímenes de Cine, escrito por Francisco No te José enrolles más, que con eso vale. Fernández Cruz Sequera y Marcos López Herrador. Don Jorge. Buenas noches, luego le diré a Marcos que me diga de qué libro se trata, porque no me lo ha dicho. Sí, pero había otro, acuérdate que es el de Y le dieron garrote, de Marisa Hermida Pérez Evia mío, que también tiene su aquel, y también está muy chulo. Pero ahí no lo ha escrito Marcos. Eso. Fernando, mi criminólogo motero, discutidor. No esperaba menos, muchas gracias y buenas noches. Me encanta desacreditarte, llevarte la contraria y meterme contigo. Lo estoy descubriendo, hasta ahora había experimentado el placer, pero hoy lo he experimentado en el programa pasado también, y me está gustando. Sí, pero no me convences. Estamos en manos de un sádico. Liz. Pero hay sátiros. Muy buenas noches. Espérate, que nos dejen despedirnos, tú. Mi especialista en botiquines y tiritas. Como siempre, un lujo. Invéntate algo nuevo, cuando en el próximo muerto. Porque tenemos crímenes que todavía hay alguno que nadie se acuerda de él. Voy a darles una pista, pero en este año probablemente hablemos de una cosa que nadie conozca. La matanza de Oseira. Piensen, porque por ahí anda. Y a lo largo de este año es un crimen que es unos acontecimientos que me llaman la atención y que en este año trataremos seguramente. Bueno, solamente quiero hacerles un anuncio. El día 31 de enero a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de la calle Goya presentaremos la colección de Crónica Negra de Editorialeas, Crímenes de Cine, Mataron una puta sale gratis y les dieron garrote. También junto con La Noche de Autos, que fue publicado el año pasado y que tuvo pues 2 ediciones, señal de que fue aceptado por el público. Los presentaremos, estaremos todos los prologuistas, todos los autores, niños, cuñados, cuñadas, suegras, sobrinos, nietos, porque hay que hacer bultos, si no se llena aquello es una historia. Y tendremos la ocasión de charlar junto con David Cubero, el magistrado que ha dictado una sentencia en la que le explica el derecho a la persona discapacitada víctima de un delito, que ha sido el prologuista de Y les dieron garrote. También estará Paco Bruñén, Francisco Bruñén, magistrado juez de lo penal en Madrid, y Eduardo García Peña, profesor de Derecho Penal, de Procesal Penal y uno de los mejores abogados que hay por ahí sueltos, que me consta en ello. Nada más, de recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros en eldiadeautos@gmail.com, que pueden adquirir los libros bien pidiéndolo a nuestra dirección o bien en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, la CNAC, y que estoy convencido de que les gustarán, y que una vez más les ha hablado su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Álvaro, gracias un día más por estar con nosotros, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, un placer. Buenas noches. Заходит за окном, и стучится